Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros uchimanes y profesor aquí presentes en el aula virtual. Mi nombre es Emanuel Montiel Flores. El tema que me tocó socializar son los factores que conforman el clima organizacional. Son muchos los factores que influyen en el clima organizacional, pero todos estos no influyen directamente en la empresa, sino en los miembros que están en dicha institución u organización. Todo está en cómo los organizadores de dicha institución toman las percepciones de los factores junto con el líder, que el líder se encarga de facilitar junto con sus demás integrantes el hacer los factores organizacionales dentro de una empresa. La importancia de este enfoque radica en que sus miembros tien- tienen que trabajar constantemente en sus percepciones para que puedan llevar esto a cabo correctamente, efectivamente, dentro de dicha organización y esto se dé de manera efectiva. Si no se da un buen trabajo de manera efectiva en las organizaciones, no se organiza, pues no tiene un logro esperado, ¿verdad? Bueno, los factores del clima organizacional son para prestar atención a la hora de intentar mejorar el clima organizacional en la empresa son las relaciones entre compañeros, para que así éstas vaya de manera rápida y fluida. Las relaciones entre personal y jefe son importantes ya que un buen líder siempre es el que hace que la empresa vaya bien. El espacio del trabajo es el que hace donde los organizadores estén a gusto en lo que hacen. Es muy importante conocer este tema ya que aborda diversas cuestiones que nosotros incluso la podemos aplicar en nuestra vida académica y cotidiana. Prosiguiendo con el tema está otro factor que se llama estilo de liderazgo. Es la manera en cómo el líder logra sus propósitos en la empresa o en dicha organización. Puede tener profundos efectos en una organización y su personal. Y puede determinar si la organización es eficaz o no. El estilo de liderazgo depende de la concepción tanto del líder en su organización acerca de qué significa liderazgo y de la elección del líder de los métodos de liderazgo más apropiados. Esto depende de cómo se implementen los elementos. Un líder puede adoptar una manera de estilos, las cuales se reflejan en la forma que opera en la organización y la manera en que su personal se relaciona entre sí. Algunas posibilidades muy estereotipadas de estos factores influye en cómo el líder se comporta en dicha organización o empresa. Es muy importante los que es estos temas, ya que si quisiéramos ser líderes en un futuro, lo podíamos hacer. En estos temas vemos diversas cuestiones de cómo se comporta un líder en dicha organización o empresa, qué acciones debe de hacer, qué acciones debe de tomar y cómo puede tomar decisiones en dicha organización. Otro factor es la motivación en la empresa. Esto forma parte del día a día de los empleados a la hora de llevar a cabo un trabajo, pues se supone un cambio cualitativo, pero también una forma de mantener un ambiente agradable y proactivo para que así ellos se sientan entusiasmados y así den grandes beneficios a la empresa, grandes logros y cosas de este tipo. Uno de los beneficios más importantes de la motivación laboral es el compromiso. Cuando los empleados están satisfechos y productivos en su trabajo, más comprometidos. La motivación en las empresas no siempre cuenta con un nivel deseado, pero siempre puedes mejorar y realizar acciones para conseguirlo. Una herramienta a la hora de conseguir que los trabajadores sean más productivos y adquieran mayor compromiso con la empresa. Como último factor, pero no menos importante, está la política salarial. Es uno de los factores más atractivos en el clima organizacional para atraer talento a la organización. Bueno, las empresas que toman en cuenta estos factores establecen retribuciones competitivas para cada colaborador. Salen en beneficios que le traerá a la empresa. De ahí que establecer estrategias, programas para el concepto de pago a los empleados. Representa un beneficio para ambas partes, colaboradores y compañía. Dentro de la política de remuneraciones se define como clasificación de los cargos el sueldo por cada puesto. Bueno, aquí se trata de cómo se le paga el sueldo a los representantes, a los miembros de la empresa.
Y bueno, en este factor se trata de ver todo lo que hace la empresa con los trabajadores en apoyo a remuneración o en temas de economía. Como siguiente tema tenemos las teorías del clima organizacional. La primera teoría del clima organizacional de Likert estudia el comportamiento de las personas o miembros de un grupo de dicha organización en cómo se comportan y si tienen una buena percepción sobre la organización en donde se encuentran, cómo ellos están establecidos. Incluso esta teoría tiene 3 variables, las cuales veremos en este video. La segunda teoría es la teoría de Value Profit Chain, la cual trata mucho sobre la motivación que los trabajadores tienen en la empresa y cómo ellos se desenvuelven en la empresa. Trata mucho sobre lo que es la motivación, cómo el jefe o líder motiva a las personas, a sus demás miembros, que esto es muy importante, la verdad, lo que es la motivación, para que así las personas de dicha organización hagan grandes beneficios y la empresa vaya con gran éxito. Likert establece 3 tipos de variables. Definen estas las características propias de la organización o empresa. Influyen en la percepción individual del clima. Están las variables causables, que son variables independientes, las cuales están orientadas a indicar el sentido en que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de esta variable, cita la estructura organizativa y administrativa, las decisiones, competencias, actitudes. Variables intermedias. Este tipo de variable está orientado a medir el estado interno de una empresa y reflejado en aspectos como motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Esta variable representa gran importancia, ya que constituye el proceso de organización como tal de la organización. Están las variables finales. Estas variables surgen como resultado del efecto de las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad. Esta variable está orientada a establecer los resultados obtenidos en la organización, tales como productividad, ganancia y pérdida. Es importante destacar que la motivación y el desempeño de los trabajadores tienen que ver con el ambiente laboral que existe dentro de la organización y que los factores intrínsecos e intrínsecos no influyen directamente sobre la misma, sino sobre cómo perciben estos factores los trabajadores en una organización. Bueno, aquí vemos todo lo relacionado con el trabajador. La siguiente teoría es de Value Profit Chain. Trata mucho sobre la motivación. Los empleados motivados, leales y productivos transmiten un valor a sus clientes, que a su vez demuestran convirtiéndose en compradores leales y haciendo embajadores de la empresa. Todo esto se produce finalmente en resultados financieros excelentes con los que la organización puede vincular aún más al trabajador. El planteamiento fundamental del Value Profit Chain se basa en el intercambio del valor en un contexto de relaciones duraderas. Para conservar estas relaciones, la organización no solo recibe, sino que también ofrece algo a cambio. El valor que proporciona la organización al empleado mediante un salario justo de forma relevante, un ambiente laboral agradable, entre otros factores, le motiva y le hace más fácil suministrar un valor al cliente. Cuando el cliente está muy satisfecho, la satisfacción se convierte en un comportamiento de comprador leal. Bueno, en esta teoría de Value Profit Chain vemos la motivación de los empleados en dicha empresa u organización. El siguiente tema son las ventajas y desventajas del clima organizacional. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, las ventajas del clima organizacional pues son muy buenas para la empresa, ya que en esta, si se aplica de manera exitosa y efectiva, pues la empresa obtiene grandes beneficios, grandes logros, cumplen con sus propósitos o metas que ellas quieren lograr. Y si no se aplica esto de manera correcta, de manera rápida, pues la empresa pierde beneficios, pierde el interés y no obtiene grandes ganancias e incluso esta puede llegar a la quiebra. A lo largo del video veremos qué ventajas y qué desventajas tiene el clima organizacional.
un tema que la verdad está muy interesante. Las ventajas del clima organizacional son: las ventajas positivas pueden ser el logro, la afiliación, el poder, la productividad y la satisfacción que la empresa puede llegar a tener, la integración de personas, la retención de talentos, la mejor imagen de la empresa, entre muchas otras. Cuanto mejor es el clima laboral, mayores son las consecuencias positivas y mejor se aprecian tanto dentro como fuera de la organización. Lograr el mayor nivel de productividad es el objetivo de empresas y trabajadores, emprendedores y profesionales de recursos humanos y trabajadores de todas las áreas. Pueden trabajar para lograr un clima positivo en la oficina, un mejor rendimiento en la empresa. Con respecto a las ventajas, es muy importante aprender lo que es la ventaja, ya que si las empresas obtienen a través de sus acciones, ellas obtienen grandes beneficios en lo que es las ventajas del clima organizacional. Estas sirven de mucho. Y así como existen muchas ventajas sobre el clima organizacional, están las desventajas del clima organizacional. Con respecto a las desventajas negativas, se puede mencionar que la empresa puede pasar por la inadaptación, el absentismo, baja productividad, el malestar en el trabajo, entre otros. Estas producen cuando el clima es malo, produce desmotivación si la empresa no logra cumplir con las expectativas del trabajador. Este suele desmotivarse rápidamente, perdiendo interés y bajando su capacidad productiva, pérdida de metas. Un mal clima laboral puede generar conflictos entre compañeros de trabajo, inclusive entre jefes, dificultando el cumplimiento y asignación de tareas entre los trabajadores. Esto hace que se sienta bajo estrés y una carga pesada, ya que los objetivos no son claros o existe falta de comunicación. Si los colaboradores en dicha empresa o organización no reciben información de los resultados, se pierde credibilidad en las intenciones de haber llamado a la encuesta. Una evaluación del clima laboral genera expectativas entre los colaboradores. Si luego no se hace nada al respecto, se puede generar un ambiente de frustración. Si no se garantiza confidencialidad y anonimato, el personal tiende a contestar positivamente por medio de represalias y por lo tanto la encuesta pierde su validez. Si las herramientas de medición no son confiables, los directivos pueden tener información errónea respecto a la realidad, llevándolos a tomar decisiones incorrectas. Los efectos de un clima organizacional malo, causadas por una mala gestión de las dimensiones del clima organizacional básicas en una empresa: relaciones, comunicación, liderazgo, motivación y pertenencia. Afecta tanto a los empleados como a las organizaciones empresariales, donde la productividad laboral es la principal afectada. Entre las consecuencias puede provocar esto en la empresa es un mal ambiente laboral. Destacan una gestión del tiempo y una gestión de la calidad ineficiente. La probabilidad de que haya más retraso en las entradas a trabajar y mayores números de descansos aumenta, ya que el clima laboral y la motivación de los empleados es inmensamente proporcional. La ausencia del personal. Físicamente o mentalmente, ambos tipos de absentismo laboral creen porque tienen ganas de interés en trabajar, aumentan los conflictos y la posibilidad de establecer huelgas, parando así las actividades laborales y el funcionamiento correcto de la empresa. Disminución de la productividad laboral. Todo lo anterior afecta a la productividad de la empresa y por lo tanto a los beneficios económicos, ingresos y gastos que pueden realizarse. Como último tema tenemos los beneficios de un buen clima organizacional. En este tema nos redacta en cómo la empresa o organización obtiene grandes beneficios y establece bien sus estrategias junto a sus miembros y su líder. Es un tema muy interesante si lo queremos aplicar en una organización o empresa. Se puede utilizar en diversos sectores, no solamente en el sector educativo, se puede aplicar en todo lo que queramos manejar y queremos que llegue nuestro proyecto al éxito. Los beneficios de un buen clima en la organización. Un buen clima dentro de la empresa o organización puede suponer muchos beneficios, como es el mayor rendimiento laboral, mayor beneficio para la empresa, se favorece el trabajo en equipo entre los trabajadores, los talentos permanecen en la empresa, mayor satisfacción en el trabajo, mayor integración por parte de los trabajadores colaboran más y dan buenas ideas, mejora la imagen de la empresa,
la empresa se adapta mejor a entornos competitivos y se enfrenta mejor a los cambios. Se consiguen los resultados propuestos. Si deseamos que una empresa crezca considerablemente, y es que lo más destacable de Aero es la productividad, como empleadores se debería prestar mucha atención en esos detalles que contribuyen al bienestar físico y mental de los empleados, entre ellos el clima laboral. ¿Sabías que un empleado que se encuentra a gusto en su espacio de trabajo es más eficiente y comprometido con los proyectos y los objetivos propuestos? Es por ello que te contaremos la ventaja de apostar a un buen clima de trabajo. Un buen clima laboral es sin duda el elemento necesario para mejorar la imagen de la empresa. Es importante tener en cuenta que el clima organizacional y laboral depende en gran medida del nivel de gestión y control que se imprima en cada uno de los aspectos que la componen. Un ejemplo sería la empresa Coca-Cola, que esta hace su buena organización entre trabajadores. Si han llegado hasta esta parte del video, muchas gracias por su atención prestada. Proseguiremos con un formulario de Google Forms para retroalimentar el tema. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, no olviden decirlo al final de este video. Es un gusto y un placer poder haber hecho este video para retroalimentar más el tema de clima organizacional. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Anaí Juárez Alberto y soy integrante de este equipo número 3. Yo voy a ilustrarles 3 temas muy importantes. El primero es la importancia del clima organizacional. El segundo es los peligros de un clima organizacional negativo en la empresa. Y el tercero es tipos de clima organizacional. Bueno, para comenzar, el primero pues es la importancia de del clima organizacional. Y bueno, como ya sabemos, es demasiado notoria la acción del clima organizacional sobre el comportamiento y el desempeño, ¿no?, de los colaboradores de una empresa, ¿no? Y pues esto pues se hace consecuencias sobre la productividad de los mismos, ¿no?, de la productividad de la empresa, para ser un poquito más claro, ¿no? ¿Por qué es importante darle importancia a este clima, ¿no? La importancia radica en el desempeño. Bueno, recordemos que pongamos un ejemplo, si nosotros estuviéramos en una empresa y no sé, estamos sujetos a muchísimo estrés, o quizás a un maltrato de nuestros compañeros hacia nosotros, o quizás problemas de cualquier tipo, pues ¿qué va a pasar? O por ejemplo, si venimos de casa y traemos un mal humor, traemos problemas, ¿qué va a pasar, no? Si nos sentimos tristes, nosotros vamos a reflejar todo esto que sentimos en nuestro trabajo, vamos a literal descargar todo esto que traemos en nuestro trabajo. ¿Y qué va a pasar? Que no nos vamos a desempeñar bien, que no vamos a hacer correctamente nuestro trabajo, no vamos a llevar de una manera correcta nuestro desempeño dentro de ella. Pero ¿qué pasa si dentro de nuestra área de trabajo, dentro del clima que se vive en esta empresa, nosotros estamos animados, nos llevamos bien con nuestros compañeros, nos apoyamos, no necesariamente que nos hagan el trabajo, ¿verdad?, sino el apoyo, ¿no?, el apoyo constante, las buenas relaciones, el entorno un poco más dinámico, más nutrido, más jugoso en este aspecto? Pues ¿qué va a pasar? Que vamos a dar lo máximo en nuestro trabajo. Cuando nosotros estamos felices en un lugar, pues el ser humano es tan perfecto que pues lo irradia, lo saca hasta por los poros, ¿no? Entonces todo esto pues llevaría a que nosotros tuviéramos un muy buen desempeño, pusiéramos un muy buen trabajo, que realmente se encaminara hacia el éxito, ¿no?, de la empresa. Bueno, tener un buen ambiente laboral no solo depende pues de una persona, y pues además no siempre es fácil de conseguir, incluso aunque tengamos las mejores cosas las mejores herramientas para pues lograrlo, ¿no?
Un clima pues negativo, insoportable, tedioso, pues nos hará abandonar nuestro trabajo, llegaremos al punto hasta de querer huir lejos de ese lugar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto? Pues también afectaremos la producción de la empresa. Por estas razones es fundamental crear un clima laboral agradable. Hay 4 puntos necesarios que se deben tomar en cuenta para esto. El primer punto es el ambiente. Un ambiente cómodo facilitará la comunicación entre los miembros de la empresa, además de ayudar con la seguridad de una persona y pues también claramente de un equipo. Las tensiones, el estrés, el miedo son muy malos aliados pues al querer llevar a cabo alguna actividad, algún nuevo proyecto, algún emprendimiento, pues no nos ayudarán a tener éxito dentro de este. El segundo punto es el interés. Es convivir y trabajar en conjunto con otras personas en un ambiente agradable, tranquilo y pues relajado. Mejorará las ganas de emprender en nuevos proyectos, ¿no? Nos sentiremos más capaces, más felices de poder llevar todo esto a cabo. El tercer punto es la satisfacción. La satisfacción es la comunicación, el conocimiento que mejoran la felicidad en el trabajo de los empleados. Pues esto se da a entender como cuando un trabajador se siente reconocido por su buen trabajo. Esto lo impulsa a seguir haciéndolo pues bien, a prepararse, a estar más activo. No nada más en el ámbito de sentirse más que otros, sino pues en la propia felicidad de la persona, ¿no? Del trabajador, del colaborador. El cuarto y último punto es el absentismo. El absentismo laboral pues es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes anexos al mismo, incumpliendo las condiciones que se establecieron dentro de un contrato de trabajo, ¿no? Las causas del absentismo laboral son gracias a un mal clima organizacional, donde el trabajador se sentía incómodo, se sentía amenazado quizás hasta cierto punto, se sentía estresado, bajo mucha tensión o con las relaciones dentro de su trabajo un poquito conflictivas, ¿no? ¿Y qué provoca esto? Pues la infelicidad dentro del trabajo y con ella pues el absentismo. Bueno, compañeros, ya habiendo comprendido el primer tema, podemos pasar a nuestro segundo tema, que es peligros de un clima organizacional negativo en la empresa. Bueno, en las principales causas de un clima laboral negativo no es solo tener en cuenta los indicadores de clima laboral, ¿no? Ni las diversas herramientas para que un equipo de recursos humanos pueda medir el clima organizacional. Bueno, ¿y qué es un equipo de recursos humanos? Bueno, es un departamento dentro de la empresa por el cual se gestiona todo lo que son las personas que trabajan en ellas, incluye el reclutamiento, la selección del personal, la contratación, la bienvenida, la formación, la promoción, las nóminas, los contratos. Bueno, dentro de las responsabilidades que tiene el Departamento de Recursos Humanos, pues está mantener un plantel laboral con posibilidades y comodidades como nuevos ambientes, respeto, tolerancia, promover todo este tipo de acciones dentro de lo que es la empresa, ¿no? Dentro de los trabajadores, los colaboradores de ella. Pero a esto hay que sumarle que hay una serie de factores que impiden que el clima laboral pues sea agradable, y pues para esto vamos a poder ver los siguientes puntos. El primero de los puntos que inhiben que tengamos un buen clima laboral es
La comunicación defensiva. Bueno, este tipo de comunicación organizacional provoca desconfianza y falta de cooperación, mientras que en el instinto de autoprotección, pues la búsqueda de excusas pues aumenta. El segundo es liderazgos autoritarios. Este tipo de ambiente laboral concreta la responsabilidad de la autoridad, limitando pues el desarrollo personal y la autonomía del trabajador. A la vez que las cosas se imponen, crece la desigualdad, la inseguridad, el miedo al ridículo y pues claramente al rechazo. La tercera es la ausencia de unidad y pertenencia al grupo, y pues esto se comprende como la concentración de decisiones en una única persona, y la limitación de consenso pues provoca resistencia a los cambios, una menor ampliación de las tareas y pues la reducción de lo que sería la productividad dentro de la empresa. Y la cuarta y última pues es la falta de motivación laboral. ¿Por medio de qué? Por medio de incentivos escasos que producen pues malestares, inconformidades, tensiones, y pues estas se pueden derivar hacia un estado pues un poco más agresivo, más antepuesto ante las confrontaciones con la propia empresa, ¿no? Con los jefes. Bueno, compañeros, mi último tema se llama tipos de clima organizacional, y no porque es el último quiere decir que es menos importante, al contrario, pues siento que parte fundamental de la explicación de todo este tema del clima organizacional, ¿no? El primero de los dos tipos es el tipo autoritario, clima de tipo autoritario, y pues este es un clima cerrado, determinado por una estructura rígida. Y el segundo es el clima de tipo participativo, que es, en cuanto a este tipo de clima, pues encontramos que se corresponde a un clima abierto, caracterizado pues por una estructura un poco más flexible, ¿no? Aquí voy a explicarles pues la división de cada uno de estos. El primer sistema del clima de tipo autoritario es el sistema de autoritarismo explotador, que se caracteriza por la jefatura, dirección o gerencia, y no tiene confianza alguna hacia sus trabajadores. La percepción que se tiene en este tipo de clima es de temor, y la interacción que se da entre colaboradores y directivos es casi nula. El segundo sistema es el sistema de autoritarismo paternalista, y este se caracteriza porque en la relación colaboradora y directa existe confianza. En este tipo de clima se manejan las recompensas y los castigos como fuentes de motivación, y los supervisores de cada área manejan mecanismos de control. Como ya les había platicado, el segundo tipo de clima es el del tipo participativo, y igual se divide en dos sistemas. El primero es el sistema consultivo. Este se caracteriza por la confianza que existe entre directivos y colaboradores. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por alcanzar. El segundo sistema es el sistema de participación en grupo. Este se caracteriza por los directivos que tienen plena confianza en sus colaboradores. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como en el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica. Bueno, muchachos, este fue mi último tema. Espero les haya gustado y hayan comprendido perfectamente todos. Discúlpenme si en algún momento estuve muy nerviosa. Gracias por su atención y los quiero mucho.
Bye.